Diarionuevodía.com.ar, el portal líder de noticias de la provincia de Santa Cruz. Aquí encontraron dioses que danzan, ellos vinieron, no se encubrieron. Aquí encontraron dioses que danzan y nos dijeron, cierra los ojos, dame la tierra, toma la Biblia, huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores en el Paseo de las Flores. Mi querido rey. $5 grados 6 bajo cero en el Calafate a esta hora. 10 grados 3 es la sensación térmica allí en la villa turística por excelencia de Santa Cruz, donde a esta hora la humedad es del 95% y el viento sopla desde el sudeste a 12 kilómetros por hora. Máxima de 3 grados para hoy en el Calafate y una jornada mayormente nublada, quizá con nevadas hacia el cierre de la jornada, pero sin ráfagas de viento intenso, afortunadamente para hoy en el Calafate. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. Muchas gracias. En Perito Moreno la temperatura actual también es de 3 grados bajo cero a esta hora y una jornada con similares características que se presenta en toda la provincia, en este caso con un cielo nublado, humedad del 84% y viento que sopla a 11 kilómetros desde el sudoeste, desde el noroeste en realidad. Máxima de 4 grados para este viernes en Perito Moreno, sin precipitaciones, así se dice a la vista, en una jornada que se presenta, al menos en Río Gallegos, Calafate y Perito, similar. No hay nadie. Vamos. Que solo me voy quedando mi viejo tunal, oyendo cantar al río para el carnaval. Me acompaña la esperanza en la soledad, cuando silbo y barabullo por el salitral. 4 grados la temperatura actual en Caleta Olivia, humedad del 69% y viento que sopla a 26 kilómetros desde el sudoeste. Cielo nublado a esta hora en Caleta y nula probabilidad de precipitaciones en este viernes, que para el noreste de Santa Cruz tiene una máxima pronosticada de 8 grados. Yo la busco por la Cruz del Sur. 2 grados la temperatura actual en Ushuaia, 1 grado 6 bajo cero la sensación térmica, cielo mayormente nublado y la humedad es del 82% en la capital de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur. El viento allí sopla desde el norte a 13 kilómetros por hora en este viernes, que tiene una máxima de 3 grados pronosticada y lluvias y nevadas pronosticadas en baja probabilidad pero persistentes a lo largo de todo el viernes. Amalaya con la suerte que a mí me ha tocado, cantar por cantar, cantando sin ser escuchado. Un panorama similar que se presenta en Puerto Argentino, en nuestras Islas Malvinas, en las Malvinas argentinas, que ayer una vez más volvieron a ser parte de la consigna que recorrió el país, de lo cual vamos a estar hablando ahora. 9 décimas de grado bajo cero la temperatura actual allí en Puerto Argentino, 4 grados 2 bajo cero la sensación térmica y cielo despejado en este viernes. La humedad es del 87% y el viento sopla en direcciones variables a 10 kilómetros por hora. Este viernes tiene una máxima pronosticada de 5 grados y lluvias y nevadas pronosticadas en baja probabilidad también, al igual que en Ushuaia, pero a lo largo de toda la jornada.
Se espera una jornada, además, con viento persistente desde el norte entre 40 y 50 kilómetros por hora. Y reitero, una máxima de 5 grados para hoy en Puerto Argentino. Y por último, nos vamos a la Antártida Argentina, concluyendo esta recorrida. En la base Marambio, 6 grados 4 bajo cero la temperatura y 11 grados 3 bajo cero la sensación térmica. Cielo ligeramente nublado, humedad del 33% y viento que sopla desde el sur a 12 kilómetros por hora. Buenos días para mis amigos, buenas, hoy te pido perfección de ataque, así lo escucho a todo volumen, me dice Ramón, excelente viernes para vos, querido Ramón, un abrazo grande y lo pondremos, porque hoy es necesario. Este mensaje lo manda Marian, que me remite información, videos que ahora después lo vamos a chequear. Un abrazo grande para ella. Me dice, no podemos salir ni circular porque están reprimiendo. Ah, porque unos compañeros y compañeras de ella, del Tribunal de Cuentas, están capacitándose en Buenos Aires y nos envía material de lo que aconteció ayer. Terrible las postales de represión que se vieron en derredores del Congreso, ¿no? Y ahora vamos a profundizar en esto, obviamente, y en los títulos que nos propone esta mañana el diario Nuevo Día. Hoy es 7 de agosto y vamos a repasar algunos de los acontecimientos históricos de esta fecha. Y esta samba que canta y me nombra tiene un grito en el final. Hoy, obviamente, 7 de agosto es el día de San Cayetano, el patrono del pan y el trabajo en la República Argentina, en tiempos donde, bueno, es todavía más necesario. Y allí en su santuario principal, en Liniers, en la ciudad de Buenos Aires, y aquí obviamente también en Río Gallegos, sus fieles peregrinarán para pedir y también agradecer, como cada año sucede los 7 de agosto. En 1779 se inauguraba el Hospital y Casa de Niños Expósito, fundado en Buenos Aires por el virrey Juan José Bertiz, el 14 de julio de 1779, y recibía a su primer paciente un día como hoy. Con los años fue popularmente llamado Casa Cuna y hoy es el Hospital General de Niños Pedro de Elizalde. En 1779, centenares de años tiene este hospital de niños. En 1876 nacía en Leeuwarden, Países Bajos, la bailarina y espía neerlandesa Margarita Gertrudia Celle, más conocida como Mata Hari, agente de espionaje que durante la Primera Guerra Mundial trabajó para Alemania y fue fusilada por traición en Francia en 1979. En 1890, el vicepresidente de la Nación, por entonces, Carlos Pellegrini, asumía la jefatura de Estado en reemplazo de Miguel Juárez Celman, quien renunció al cargo como consecuencia de la Revolución del Parque. Maestro Jaime Torres, maestro Moritz Arrade. Justamente el movimiento promovido por Leandro Alem fue el que dio origen a la Unión Cívica Radical y que destituyó o que apartó del poder a Juárez Celman en aquel entonces. También se reinauguraba en 1936 el Teatro Ópera en la Avenida Corrientes, una de las salas más importantes del circuito cultural porteño, cuyos orígenes se remontan a 1870. Y a lo largo de su historia actuaron allí grandes artistas, no solamente nacionales, sino de nivel mundial.
También un día como hoy fallecía Natalio Botana a los 52 años, periodista uruguayo, quien revolucionó el periodismo gráfico argentino con su revista, la revista Crítica, que justamente fue una de las, en 1913, una de las primeras publicaciones de fuerte corte periodístico. Después de llover, bañaron las aves su cansancio de ayer. Sociedad de caras robadas te desprende la piel. Siembra poesías de sueños de ayer que trasciende al ser. Viejo cristal atrasando mi viaje, no decide el fin. No es redición, es redención. Ponte de pie, hombre ilusión. Un día como hoy nacía Caetano Veloso, también en 1942. En 1949 jugaba su último partido en el fútbol argentino. Alfredo Di Stéfano, con la camiseta de River, dijo adiós en un partido en el que River perdió 3-2 contra San Lorenzo y marcó los 2 goles de River. Fue uno de los grandes de la historia del fútbol mundial y en ese entonces, en la huelga de jugadores, migró en principio a Millonarios de Colombia y luego sería figura del Real Madrid. En 1960 fallecía en Buenos Aires a los 65 años el boxeador Luis Ángel Firpo, apodado popularmente como el Toro Salvaje de las Pampas, a quien se considera el padre del boxeo argentino. En 1923 se enfrentó al estadounidense Jack Dempsey por el título mundial de peso completo, pelea en la que Firpo sacó a su oponente del ring, pero perdió luego de que se permitiera a su rival seguir combatiendo, algo inédito. Hoy en el boxeo no sucedería. Y llamativamente hay un club de Honduras, si no me equivoco, que en honor a este boxeador lleva justamente su nombre. También fallecía a los 90 años en 2019 Fabio Serpa, parapsicólogo y ufólogo, nacido en Uruguay, quien reportó más de 3.000 avistamientos y contactos con ovnis, objetos voladores no identificados. Y hoy peregrinan millones de fieles pidiendo paz, pan y trabajo, porque justamente, como les decía anteriormente, es el día de San Cayetano y en el barrio porteño de Liniers, donde se levanta la iglesia de este presbítero italiano, declarado santo durante el papado de Clemente X en 1671, se conmemora un día como hoy y seguramente serán miles los que peregrinen a ese templo. También en 1932, Juan Carlos Zavala, estas son algunas apostillas de un deporte que quizá quedan algo olvidadas, pero el argentino Juan Carlos Zavala ganaba la maratón olímpica en los Juegos de Los Ángeles. El nacido en Rosario en 1911 compitió en los Juegos de Berlín en 10.000 metros y terminó en sexto lugar. Y un día como hoy ganaba la maratón olímpica de los Juegos de Los Ángeles. Falleció en 1983. También nacía Carlos Monzón un 7 de agosto como hoy en Santa Fe, el campeón mundial de los medianos desde 1970 y quien se retiró invicto 7 años después en 1977 tras 14 defensas. Fue actor de cine y también tuvo una vida presidiaria porque la violencia de género fue parte también, una parte paralela, si se quiere, de una carrera de estrellato, fama y todo lo que conlleva, ¿no? El éxito deportivo. Fue, de hecho, pareja de Susana Jiménez y en 1988 asesinó a su mujer Alicia Muñez en Mar del Plata, por lo que fue condenado a 11 años de prisión. Entonces no se entendía como femicidio este tipo de crímenes, pero hoy con el entendimiento y con los ojos de hoy podemos decir que lo fue, ¿no? Regresaba de una salida transitoria
cuando finalmente perdió la vida en un accidente en ruta el 8 de enero de 1995. Y otro dato del olimpismo argentino también tiene que ver con el atletismo y en este caso con Delfo Cabrera, que se convirtió en el segundo argentino en 1948 en ganar una maratón olímpica. Nació en Armstrong, provincia de Santa Fe, y obtuvo la medalla de oro en los Juegos de Londres. Con 29 años fue junto a Eusebio Guíñez y Armando Sensini, argentinos también, marcaron un hito porque llegaron los tres entre los 10 primeros y ningún otro país logró ubicar 3 corredores entre los 10 primeros de una maratón olímpica recién hasta Beijing 2008, cuando 3 atletas etíopes llegaron entre los primeros 7. Al igual que Monzón, Cabrera murió en un accidente en ruta en 1981 y su victoria en Londres luego se repetiría en los Juegos Panamericanos de 1951. Y justamente hoy en Argentina, por coincidir tanto este oro de Delfo Cabrera como el de Juan Carlos Zavala, es el día del maratonista en Argentina. Bueno, hoy hay mucha gente que se dedica al running, así que podríamos decir que es también el día, su día, ¿no? Y de los ultramaratonistas también. Un día como hoy, un 7 de agosto, también fallecía Leo Mattioli en Necochea. Fallecía pocos días antes en realidad de cumplir los 39 años. Tenía afecciones múltiples que también le habían derivado en una adicción a un derivado de la morfina tras un accidente de tránsito que tuvo y toda la recuperación, que justamente por los sedantes que se le aplicaban, terminó siendo adicto justamente a un derivado de la morfina. Su adicción al cigarrillo tampoco lo ayudó, no pudo contra ella y falleció de un paro cardiorrespiratorio en Necochea, provincia de Buenos Aires. Fue ícono de la cumbia santafesina, primero con Trinidad, luego con su carrera como solista que, bueno, marcaron la movida tropical de finales de los 90, principios de los 2000. Esas son efemérides de un día como hoy y vamos a empezar a repasar títulos de esta jornada como cada mañana nos convoca el diario nuevodía.com.ar y así lo haremos otra vez. Quizás fue una burla del destino. Pudiste abrir la puerta equivocada. Pudiste estar sin ver. Bebes del agua que está contaminada. Quizás. No les conté por qué llegué más tarde, porque fue por una buena razón. Resulta que, bueno, yo vivo en calle de tierra, complicadísima la transitabilidad, lagunas a las que se le suma la escarcha. No hay iluminación en esa parte de la ciudad. Allí cerca del Jardín 65, en el barrio Juan Domingo Perón, donde las calles están imposibles todas, no se salva ninguna. Y cuando salí de mi casa tempranísimo, me asusto primero porque por la calle por la que yo tenía que pasar, vi una Toyota Hilux y yo con mi Fiat Palio digo, uy, se quedó la Hilux, yo no voy a poder pasar. Digo, bueno, paso por el costado, paso todos los días por esa laguna. Y no estaba tampoco tan profunda. Así que paso por el costado y logro pasar la laguna. Me bajo y una señora con su hija estaban allí enterradísimas, pero claro,
hace algunos días pasó una máquina y dejó una especie de surco que no se ve tan claro, ¿no? Por la falta de iluminación. Y cuando veo, la camioneta se había enterrado, pero muchísimo. Y hay que enterrar una Hilux y no poder sacarla. Yo digo, bueno, no vamos a subestimar a las personas, ni a la camioneta, ni a las condiciones climáticas, pero estaba durísimo. Así que me puse a ayudar ahí a la señora, me dijo, ¿querés intentar? Y empezamos, y se podía. Y yo digo, sí, si se mueve, se puede. No estaba quieta, iba para adelante, iba para atrás, pero estaba en una parte muy, muy enterrada. Hasta que apareció mi querido Limpieza de Motores. En Facebook lo buscan así, como Limpieza de Motores. Yo lo conozco como el Tate Vidal, que es un ex ídolo del hispano con el que me encontré luego en el transitar de la vida, porque es mi vecino. Y pasa el Tate, que venía, no sé si venía a dejar a alguien en algún lugar de trabajo o algo. Y se bajó y empezó a decirme, para adelante, para atrás. Él me iba guiando, digamos, hasta que pudimos sacar la camioneta sin necesidad de grúa, de guinche, de nada, con la propia tracción de la Hilux, que es bastante. Terminamos sacándola. Y fue la primera vez que manejé una Toyota Hilux. No fueron ni 8 metros, pero estoy contento por eso y porque cumplimos con nuestra buena acción de la jornada. No queremos reconocimiento. Podría haber pedido unas facturas que sean dirigidas a Fañano 123, ahora que lo pienso, pero nos dimos la mano y como buenos argentinos nos retiramos sin requerir ningún tipo de reconocimiento, medalla. Pero bueno, traigo a colación esta situación porque hoy el programa empezó más tarde y es porque estuvimos allí salvando a otra argentina, para que pueda llegar a destino y que no tenga que fajarla con una grúa o nada por el estilo. Así que esa fue la razón por la que hoy llegué un poquito más tarde. Ahora sí, vamos a empezar a repasar los títulos de esta mañana en el diario Nuevo Día. En principio hay que decir que ayer por la noche, tras una larga sesión en el Congreso de la Nación, se aprobó la ley de inviolabilidad de la propiedad privada con muchas modificaciones, algo que el oficialismo pretende vender como un triunfo, pero que hay que decir que, bueno, fue bastante cercenado el proyecto original. De todas formas, hay que prestar atención, esto continuará su tratamiento, pero en principio se aprobó con la eliminación, ya lo habíamos anticipado ayer, y ya se había anticipado incluso antes del comienzo de la sesión, que el capítulo de venta de tierras a extranjeros no ingresaba, pero el que sí ingresaba era desalojos y la ley de cambios en la ley de manejo del fuego, que también tuvo modificaciones. Tras una larga discusión, finalmente una versión acotada del proyecto original que elaboró Federico Sturzenegger y que debió digamos, recortar el oficialismo para lograr el acompañamiento. Los radicales, uno los conoce históricamente en otra vereda, pero bueno, muchas veces el anti otra cosa también gana, y en este caso a mí me parece que tanto a ellos, bueno, el PRO no me extraña, ¿no?, que acompañó también esta aprobación, pero los radicales, qué sé yo. Luego de eliminar justamente el capítulo de extranjerización de la tierra y de modificaciones que tuvo el capítulo de la ley o de la modificación de la ley de manejo del fuego, se aprobó la iniciativa por 37 votos contra 33. La Libertad avanza, 21 senadores, 9 radicales, 3 del PRO y senadores provinciales por Misiones, Corrientes, Chubut y otros espacios acompañaron justamente la iniciativa modificada. El rechazo, en tanto, estuvo encabezado en principio por el Bloque de Unión por la Patria o el Justicialismo y otros representantes provinciales y federales. En el caso de los santacruceños, Alicia Kirchner, obviamente como parte del bloque justicialista, no acompañaba la iniciativa en ninguna de sus formas. Y José María Carambi y Natalia Gadano, que son los senadores por Moveré, por Santa Cruz Moveré, vamos a decir,
también rechazaron el proyecto. Además hay una tremenda expresión en redes sociales de José María Carambia contra el gobernador Vidal, que ayer, bueno, habló, después vamos a repasar sus dichos que dieron mucha tela para cortar a lo largo de la jornada de ayer. Y debo reconocer que me quedé con la deuda de haberle preguntado, yo no pregunté en la rueda de prensa que se desarrolló de manera imprevista, digamos, pero me quedé con ganas de preguntarle qué pensaba sobre lo que se debatía hoy, porque no se expresó al respecto el gobernador. Finalmente, el capítulo de la Ley de Manejo del Fuego fue modificado y en este caso la normativa actual que establece que bosques nativos y humedales afectados por incendios no pueden modificar su uso durante 60 años y tierras agropecuarias esa misma situación, pero durante un periodo de 30 años se tocó. El gobierno pretendía modificar las restricciones que establece la ley vigente sobre el uso de esos terrenos afectados por incendios, pero como no tuvo el acompañamiento debió retirar esos artículos del proyecto. Por lo cual, finalmente este proyecto se aprobó, aunque no de la manera en que era propuesto inicialmente por el gobierno nacional. Y el saludo y el abrazo para Tony Villanueva, que ya está en la redacción del diario Nuevo Día y que nos cuenta qué cambia a propósito de la aprobación de esta ley en el tema alquileres. Es porque se aprobó el desalojo express en el Senado y esto tiene media sanción, tiene que ir a diputados. Pero en este caso se busca acelerar los procesos de desalojos, redefiniendo plazos y estableciendo nuevas reglas para propietarios e inquilinos. Todavía, como les digo, debe ser aprobada por diputados este proyecto para convertirse en ley, pero la propuesta modifica el Código Procesal Civil y Comercial y el Código Civil y Comercial que justamente reglamentan estas prácticas, ¿no? Entre los principales cambios se establece que las acciones de desalojo deberán tramitarse mediante un procedimiento sumarísimo con el objetivo de reducir los tiempos judiciales, y esto amplía la posibilidad de iniciar estas acciones a cualquier persona que pueda acreditar un derecho o interés legítimo sobre un inmueble. En este caso, el texto aprobado indica que el locador, el dueño, digamos, deberá intimar fehacientemente el pago de la deuda que exista, otorgar un plazo mínimo de 10 días de corrido para regularizar esa situación e indicar el lugar donde deberá efectuarse el pago. Si esto no es correspondido, la deuda, una vez vencido el plazo, si no se paga, el propietario podrá iniciar en principio una acción judicial mediante el procedimiento más breve previsto por la ley. Y en ese caso comenzarán a regir los procesos para un eventual desalojo. Ahora hay que preguntarse, sobre todo en las grandes ciudades, donde hay mucha gente que no tiene dónde ir y que por la cuestión económica se le complica. Yo sé que esto no es una excusa, es una lectura de lo que acontece. En la ciudad de Buenos Aires es muy caro vivir, por ejemplo. Hay gente que labura dos o tres laburos distintos para poder pagar su alquiler y los servicios, llegar a acostarse, levantarse al otro día e irse nuevamente a laburar. Y con esta economía que el poder adquisitivo no crece, que la inflación te come el bolsillo, ¿se complica pagar a veces el alquiler? ¿Y qué pasará? El objetivo, la búsqueda de fondo es lo que a mí me hace ruido respecto a este gobierno nacional, porque ¿en qué cambia, en qué modifica, quién está reclamando que haya desalojos express? ¿En qué le mejora la vida a las personas que haya desalojos express?
Es un temor más que ahora suma aquel que tiene poco para defenderse. Más títulos del diario Nuevo Día en esta mañana, porque, bueno, justamente te contamos además cómo votaron los tres legisladores, senadores, en este caso santacruceños, que estuvieron ayer presentes en el recinto. Estoy hablando, como decía anteriormente, de Alicia Kirchner, la exgobernadora de Santa Cruz, José María Carambia y Natalia Gadano. Los tres rechazaron la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Votaron en contra del proyecto que finalmente fue aprobado por 37 votos contra 33. Y los representantes de Santa Cruz también rechazaron los cambios propuestos en la ley de manejo del fuego. Además, hay que decir que Carambia tuvo una jornada donde le apuntó y le tiró al gobernador directamente. Alicia Kirchner, por su parte, dijo: no quiero esa libertad entreguista, mercantilista. Quiero la libertad que hable de soberanía nacional y de desarrollo humano, dijo en su exposición la legisladora por Santa Cruz. Además, en la continuidad de este tema, no se trata solo de propiedad, se trata de soberanía, dijo la senadora Alicia Kirchner, cuestionando la modificación de la ley de tierras. Rechazó el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada durante el debate en la Cámara Alta y advirtió sobre el impacto que podría tener en comunidades campesinas, pueblos originarios y sectores vulnerables. Me cuesta creer que hoy estemos discutiendo este proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, porque la Constitución es muy clara con respecto a este tema. Yo a veces me pregunto si el Poder Ejecutivo no se ha dado cuenta que es el cementerio de las instituciones. Aclaró que considera necesario adecuar las normas a las nuevas realidades siempre que se preserve la promoción y protección social. ¿Se imaginan lo que va a ser el tema de la titularización de las familias cuando lo hereda el tatarabuelo, bisabuelo, abuelo y no tienen papeles? Dijo, respecto a señalando que hay tierras heredadas o propiedades heredadas durante generaciones que no cuentan con documentación formal, por lo que esto podría generar una situación de vulnerabilidad. Y habló de los pueblos originarios, dijo que hay 39 pueblos y 1.878 comunidades que están registradas en los registros nacionales y provinciales. Hizo referencia a estudios sobre la ocupación territorial de familias campesinas y afirmó que existen millones de hectáreas involucradas en esos procesos. Señaló además que respecto a los desalojos, dijo que los cambios incorporados al proyecto reconoció, digamos, que se incluyeron medidas para proteger a los niños y personas con discapacidad y adultos mayores, pero consideró que los plazos establecidos resultan insuficientes. Fue una buena intención, dijo, pero realmente hay un desconocimiento de los procesos sociales. En 10 días esto no se soluciona, dijo. Quiero libertad, quiero soberanía, defender la soberanía nacional, pero no quiero esa libertad entreguista, mercantilista. Quiero la libertad que hable de soberanía nacional y desarrollo humano, dijo la senadora Kirchner en su alocución en el Senado. Quien también habló en el Senado fue José María Carambia, pero en este caso cruzó a uno de los quizá más polémicos senadores luego de todo lo que se fue conociendo a lo largo de los últimos días, que es Joaquín Venegas Lynch,
Carambia le apuntó directamente y dijo que es fácil ser gritón, lo difícil es gobernar, dijo. Porque habló de. Venegas Lynch había hablado de los tibios del medio. Y de alguna manera quizás se hizo cargo Carambia. La falta de respeto para con los partidos provinciales, como nos tituló por estar en contra de la ley que entendemos va en contra de la soberanía nacional, como tibios e ignorantes del medio, me gustaría que estuviera ahora ahí y que pida disculpas públicamente, dijo el senador respecto de los dichos de Venegas Lynch durante la sesión. Es fácil ser gritón desde una silla. Yo me enfrenté al kirchnerismo en 2011 cuando muchos que hoy veo con la Libertad Avanza hacían negocios con el kirchnerismo y les bajan la cabeza, dijo Carambia. La forma de ser tibio o no se demuestra gobernando, no sentado en una banca. Es fácil ser gritón. Lo difícil es gobernar, le dijo Carambia a Venegas Lynch. Estoy sobreviviendo sin un rasguño por la caridad de quien me detesta. Y tu cabeza está llena de ratas. Te compraste las acciones de esta farsa y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado. Veo un museo de grandes novedades y el tiempo no para, no para. Y a veces hace un poco de ruido, no el streaming de cumbia, sino los legisladores. Y en este caso la jefa de la bancada oficialista que ubicó a Lago Escondido, que está en Río Negro, en Santa Cruz. Patricia Bullrich confundió la ubicación de ese territorio, que es uno de los que se menciona siempre que se habla de entrega del territorio nacional, porque le pertenece a Joe Louis. Y dijo que está en Santa Cruz. Y este se encuentra, bueno, varios kilómetros al norte, en Río Negro. Y habló, se produjo este función mientras defendía el proyecto enviado por el gobierno nacional. En 1951, durante el gobierno del general Perón, el Estado Nacional cedió 13.500 hectáreas de tierras fiscales en torno al lago Escondido a Eliseo Montero, de nacionalidad chilena. En ese momento, Santa Cruz era territorio nacional. Décadas después, en 1996, los herederos vendieron esa tierra a Luis durante un gobierno peronista, que era el de Carlos Saúl. Pero hay que decir que Lago Escondido no queda en Santa Cruz. Queda cerca de El Bolsón, a 40 kilómetros del Bolsón, en el departamento de Bariloche, en la provincia de Río Negro, no en Santa Cruz. Así que, bueno, clase de geografía o un mapa para la senadora. Viniendo a la política y a las noticias de índole local, ayer Claudio Vidal habló en una rueda de prensa improvisada de alguna manera, luego del anuncio de la presentación de la adquisición por parte del Estado provincial de 15.000 luminarias que se distribuirán en distintos municipios de la provincia, incluidos el Río Gallegos, Caleta, Pico Truncado, Las Heras, Deseado, Perito Moreno, Gregores, Calafate, Chaltén. Todas las localidades recibirán, incluso las comisiones de fomento, luminarias LED para renovar, para mejorar justamente la iluminación en las calles. En una inversión que supera los 3.400 millones de pesos, se presentó justamente la adquisición por parte de servicios públicos, 6.000 luminarias LED que reemplazarán equipos de sodio de alta presión que actualmente están instalados, pero ilumina poco, la verdad. Y 9.000 luminarias LED que serán instaladas en calles, barrios y sectores que hoy carecen de alumbrado público. Justamente la instalación la desarrollará Servicios Públicos,
que está en una etapa, o en la elaboración de una etapa logística que llevará, según indicó Matías Cortijo, al menos 3 meses instalarlas. Esto será mejor iluminación, menos consumo de energía eléctrica, una mayor vida útil de estos equipos que son Philips, marca Philips, reducción de los costos de mantenimiento, según indicaron, y extensión del alumbrado a sectores que hoy no lo tienen. Durante muchos años la compra de luminaria era un negocio para los distintos funcionarios, eso lo sabemos todos, y hay denuncias públicas en la justicia, dijo el gobernador. En una licitación que, según señaló, permitió ampliar la competencia entre proveedores y obtener un ahorro estimado entre 1.000 y 2.000 millones de pesos por el volumen de compra. Además, se presentó un motocompresor de alta capacidad que fue adquirido por 85 millones de pesos. Y anunciaron que llegarán 3 retroexcavadoras también, pero quizá esto no terminó siendo el título de la jornada, porque el gobernador Vidal anunció y inauguró formalmente la campaña electoral 2027. No sé si alguien esperaba esto, pero estuvo rápida la colega Silvina Cárdenas de Mediática, quien rápidamente y al vuelo cazó por dónde iba el hilo de la alocución de Vidal y le preguntó, ¿usted irá por la reelección? Y lo confirmó justamente el gobernador Claudio Vidal. De manera anticipada ya anunció que se presentará buscando la reelección, defendiendo su gestión frente a cuestionamientos y apuntando al kirchnerismo. Denunció mediáticamente, ¿no?, presuntas maniobras para bloquear el financiamiento y sostuvo que su objetivo es impedir el regreso de quienes gobernaron la provincia durante 3 décadas. ¿Ustedes se piensan que yo les voy a dar lugar para que vuelvan los mismos corruptos de siempre?, se preguntó en una pregunta retórica, claramente. Afirmó que durante años fueron beneficiados funcionarios y sectores cercanos al poder mientras se perjudicaba a las comunidades. Tenemos falta de infraestructura, una provincia que no se desarrolló con todos los recursos que tiene porque se beneficiaron los funcionarios y perjudicaron totalmente al pueblo. Yo soy una persona que me hago cargo de mis dichos, no vengo de la política, vengo de un lugar distinto, donde demostré con hechos concretos que cuando hay decisión, las cosas se pueden hacer y se pueden hacer bien. Señaló Vidal en la ratificación de su búsqueda de continuidad en el gobierno de Santa Cruz en 2027. Además, rechazó que los problemas en rutas, servicios y barrios puedan atribuirse a sus años de gestión. Somos tan inocentes los santacruceños que pensamos o creemos que los problemas de falta de infraestructura se generaron en los últimos 2 años, dijo. ¿Saben por qué hoy tenemos problemas de infraestructura? Porque cuando llueve se inundan las casas de los vecinos. ¿Saben por qué se revientan las rutas? ¿Por qué las rutas están llenas de baches? Se preguntó, reitero, de manera retórica. ¿Por qué hacen una rotonda y al mes está llena de baches? ¿Por qué siguen robando? ¿Por qué siguen afanando? ¿Por qué son unos ladrones? Porque fueron ladrones toda la vida y no van a cambiar, dijo, porque lo llevan en los genes, reafirmó. El kirchnerismo entiende y sigue pensando que el Estado y los recursos públicos les pertenecen. La mejor forma de definirlos es que cuando no gobiernan, lo único que hacen es poner palos en la rueda para voltear a cualquier gobierno, dijo Vidal. Yo los invito a que se queden en Radio Nuevo Día porque más tarde, y no quiero spoilear porque hubiera sido fácil para mí poner el audio de Vidal, pero ya los chicos lo tienen preproducido y lo voy a dejar para que ustedes lo escuchen allí. Además para generar intriga, obviamente. Pero de los muchos títulos que dejó el gobernador, justamente el principal seguramente sea el que buscará la reelección en 2027. Habló de los palos blancos, habló de los ladrones de toda la vida, pero el título que quedó finalmente es este. Ya tenemos el primer candidato confirmado para 2027 y es el gobernador Vidal. Hablas de hambre, dice basta ya, porque nada de eso te puede elevar, porque nada de eso te puede elevar, porque nada de eso te puede elevar, porque nada de eso te puede elevar.
justicia dice basta ya, que cuando hablas de guerra dice basta ya. Y ayer fue una jornada en la que los docentes ADOSAC particularmente, y cubrimos luego de esto también una conferencia de prensa y difundimos el comunicado de la Asociación Docente de Santa Cruz que convocaba a asambleas tras manifestar nuevos descuentos a los docentes. Pero horas más tarde, tanto César Alegre, secretario general de ADOSAC, como Juan Manuel Valentín, secretario general de la filial Río Gallegos de ADOSAC, se reunieron con el ministro de Economía, Ezequiel Berbes, quien les confirmó que serán restituidos los descuentos hoy mismo. El ministro de Economía, Finanzas e Infraestructura recibió a las autoridades de ADOSAC, donde abordaron el esquema de liquidación de los días descontados del sueldo del mes de julio y repasaron las líneas de acción en materia de infraestructura y mantenimiento escolar. Abajo está el botón si lo querés prender a la tele. Estoy hablando con mi compañero Fernando acá. Bueno, allí el compromiso asumido justamente por Berbes es que hoy mismo, 7 de agosto, se abonará la devolución de los importes descontados en los haberes que fueron percibidos ayer y cumpliendo con lo establecido en la última paritaria y desactivando de alguna manera un eventual problema que pueda generarse con los docentes. De todas formas, los referentes sindicales expusieron algunas inquietudes respecto de condiciones edilicias, mantenimiento de los establecimientos, mientras se evaluó el avance del traspaso de la gestión, porque ayer, mientras todo esto estaba aconteciendo, trascendió una modificación y eventuales apartamentos dentro del Consejo Provincial de Educación. De hecho, modificaciones en su orgánica porque la gestión del mantenimiento y también la liquidación, mantenimiento de infraestructura escolar y también las liquidaciones de sueldos, todo ahora estará circunscripto al Ministerio de Economía. Ya no será parte del Consejo Provincial de Educación, no será potestad del Consejo Provincial de Educación y tiene que ver, bueno, con estos desajustes que hubo que de alguna manera hicieron volar algunos fusibles, que son funcionarios básicamente, por, bueno, estas situaciones que se han generado de tensión con los docentes nuevamente, señalan por justamente funcionarios que no funcionaron aparentemente. Un saludo para mi padre, que aprovechando su receso anda por la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y dice, buenos días Malvinas, buenos días Julián. Se fue la humedad acá, más frío pero soleado. Hace el bien sin mirar a quién, decía respecto de, claro, sean buenos hermanos y honestos ciudadanos, solidarios ciudadanos podría ser. Anoche la senadora Carolina Moisés hizo referencia a este tema, ahora lo voy a buscar. Que es, ¿qué canción es? De los Chalchaleros, La Argentina que yo quiero. Hoy empezó la mañana folclórica. Ahora voy a corresponder a mi estimado Ramón y nos vamos a despedir con este tema de los Chalchaleros. Pero Ramón me pedía a perfección y eso es lo que le daré. Un poquito de música y continuamos con los títulos de esta jornada de viernes en Buenos Días Malvinas. Humana, la estupidez de todas las naciones, a mi país y a su corte de asesinos, cobardes, estupradores y ladrones. Vamos a celebrar la estupidez del pueblo, la policía y la televisión. Vamos a celebrar nuestro gobierno y nuestro estado que no es nación. Celebrar las juventudes sin escuela, las crianzas muertas. Celebremos nuestra desunión. Vamos a celebrar Eros y Tánatos, Perséfone y Hades. Vamos a celebrar nuestra tristeza, conmemorando nuestras vanidades.
conmemoremos como idiotas cada febrero y feriado. Todos los muertos en las calles, los muertos por falta de hospitales. Vamos a celebrar nuestra justicia, la ganancia y la difamación. Vamos a celebrar los preconceptos y el voto de los analfabetos. Conmemorar el agua sucia y todos los impuestos, quemadas, mentiras y secuestros. Nuestro castillo de cartas marcadas, el trabajo esclavo, el pequeño universo. Toda hipocresía y toda afectación, todo robo y toda indiferencia. Vamos a celebrar las epidemias y a la hinchada festejando el campeón. Vamos a celebrar el hambre, no tener a quien oír y nadie a quien amar. Seguir alimentando las maldades. Vamos a aplastar un corazón. Vamos a celebrar nuestra bandera, nuestro pasado de absurdos gloriosos. Todo lo gratuito y feo, todo lo que es normal. Vamos a cantar juntos el himno nacional, la lágrima verdadera. Vamos a celebrar nuestra nostalgia, conmemorando nuestra soledad. Vamos a festejar la envidia, la intolerancia y la incomprensión. Vamos, festejemos la violencia y olvidemos a nuestra gente que trabajó honestamente la vida entera y ya no tiene más derecho a nada. Vamos, celebremos la aberración de toda nuestra falta de conciencia, nuestro desprecio por la educación. Vamos, celebremos el horror de todo esto. Oh, fiesta, velorio, cajón. Está todo muerto y enterrado ahora ya, que también podemos celebrar la estupidez de quien cantó esta canción. Ven, mi corazón está con prisa, si la esperanza está dispersa, es la verdad que me libera, basta de maldad y de ilusión. Ven, aparece una puerta abierta, va llegando la primavera, nuestro futuro recomienza. Ven que lo que viene es perfección. Ven que lo que viene es perfección. Ven que lo que viene es perfección. Qué temazo, lo pondría de vuelta, Ramón. Yo te juro que si fuera mi estéreo, mi reproductor de música, lo pondría de vuelta, ya mismo. Lo estuve cantando a gritos acá, mis compañeros de Radio Nuevo Día, no sé si me soportarán, pero no podía ser de otra manera. Es un temazo, se llama Perfección, es un cover en realidad, Ataque, del disco de Otras Canciones. Es un tema en portugués de Legión Urbana, una banda brasilera que reversiona Ataque, que es, pero una locura. Un saludo grande para Mariana Ollarzo, un abrazo grande. ¿Está de receso aparentemente? Buenos días, Juli, recién levantándome por acá. Buen fin de para todos. Cuídate, Juli, tomate con jengibre, limón y miel. Estuve tomando mucho frío ayer, entre acto, marcha. Hoy a la mañana me mojé las patas, tengo los pies mojados, así que estoy resistiendo con hidalguía
entereza, dignidad y otros adjetivos que en este momento no se me ocurren. Títulos del orden nacional, hay que decir que ayer, a pesar de que se aprobó la ley de... trabaja, no está de vacaciones, trabaja a la tarde en esta semana, mala mía. Hay que decir que a pesar de la aprobación de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, este proyecto que venderá como un triunfo el gobierno nacional, la postal afuera del Congreso era bien distinta. Si bien hay quienes les atribuyen a los mismos de siempre, los cucardos, bla, 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 hay que decir que no existe hoy referente político en la oposición que pueda unificar y congregar de tal manera a la población. No existe. Ni Cristina Fernández, no. De hecho, el último que generó una movilización masiva, lamentablemente fue alguien que falleció, que fue el Indio Solari. Después, claramente las CGT, las CTA hacen lo suyo y aportan a estas movilizaciones y aportan el calor, las banderas, al igual que los partidos de izquierda. Hay que decir que nadie en la República Argentina en este momento, ningún dirigente político ni social, tiene la capacidad de movilización como para congregar a toda la gente que ayer se dio cita en la Plaza de los Dos Congresos. Y que una vez más, y no es azaroso, durante las gestiones de Patricia Bullrich, que si bien ahora está abocada a la tarea en el Congreso Nacional y particularmente en el Senado, quien ha quedado a cargo de la seguridad es de su palo, digamos. Y el operativo que se montó ayer, como si hubiera verdaderamente en Argentina terrorismo y fueran a tomar el edificio del Congreso y a secuestrar a algún legislador. Eso no va a pasar, ni iba a pasar ayer en la República Argentina. Por lo cual es exagerado, desmedido el operativo, que terminó reprimiendo, obviamente, era algo que iba a pasar, ensayo general para la farsa actual, lo dice, ¿no? La canción de Los Redondos, teatro antidisturbios, es parte de todo este montaje y de la imagen que le gusta al gobierno nacional. De alguna manera tratando de demostrar poder. Y la situación realmente se desbordó. Ni siquiera los efectivos que estaban allí tenían una conducción clara. Se empezaron a abrir paso entre la gente, entre los colectivos, entre los autos que circulaban. Había familias, había gente con niños corriendo, huyendo de los tiros, de los disparos que estaban efectuando policías. Y que obviamente en estas manifestaciones va a haber quien agarra un elemento contundente cuando ve que avanzan las fuerzas y lo va a arrojar. Porque ha pasado siempre. Pero no hay... Quien conoce la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es como Río Gallegos, donde no hay vereda y lo que hay es piedra. Que hay piedras por doquier. Que te podés servir de piedra desde donde quieras y atacar a quien se te cante. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no existe esto. Ya ha pasado en un ensayo antiguo en el gobierno de Macri que de pronto aparecían containers con piedras. Ahí, a disposición. Ay, mirá, justo había container con piedras. Los dejamos acá, por si a ustedes, no sé, necesitan jugar a la payana. No, estaba premeditado en aquellas ocasiones. Y ahora también. El tema es que quienes están capacitados y tienen el uso de la fuerza como potestad, que son las distintas dependencias de la fuerza, prefectura, policía federal, etcétera, no tuvieron conducción ayer y se abrían paso por cualquier calle. Había un hombre que señalaba que él estaba en el balcón de su casa y lo apuntaban para que se metiera adentro. ¿Qué clase de libertad es esa? Porque la libertad, si esa es la libertad, ayer avanzó bastante, ¿sí? Porque uno veía cómo avanzaban los frentes
de las distintas fuerzas. Pero ¿qué clase de libertad es esa? Vuelvo a preguntarme. Hubo una represión que terminó, al menos hasta que yo me acosté a dormir ayer, había 12 detenidos en el marco de la represión que justamente se libró en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en derredor en derredor del Congreso y las adyacencias, y generaron un caos importante. Incluso entre quienes no tenían nada que ver, no se estaban manifestando, quizás ni siquiera les importaba lo que se estaba debatiendo. Y sin embargo se vieron en el medio de una escalada de violencia significativa que ya no asombra, pero que no deja de indignar, al menos, ¿no? Porque al final miran por una pantalla cómo argentinos se enfrentan con otros argentinos y ellos disfrutan de ese panic show que generan y que buscan como argumento para después decir, mira, son unos salvajes. ¿Qué podíamos esperar de estos salvajes? Etcétera. Así que hubo una represión. Conozco mucha gente, tengo amigos que han sido gaseados y no estaban allí generando ningún tipo de disturbio ni nada por el estilo. Y que sin embargo fueron reprimidos por Policía Federal, Gendarmería, Prefectura Nacional, Policía de la Ciudad también. En lo que es el montaje de la violencia para el placer, sobre todo de Bullrich, ¿no? Se agrieta el piso y en un segundo se pone el mundo frente a mí. Big Bang consciente en una disco, DJ de turno, no pongas fin. Y una vez más el debate y el fracaso parcial del proyecto enviado por Sturzenegger devela internas y falencias dentro del gobierno nacional. Desde el gobierno esgrimen motivos para explicar la falta de dinámica en la gestión, admitiendo complicaciones en la comunicación y falta de coordinación en la actividad legislativa. Después de esta primera media sanción de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada y luego de haber tenido que eliminar el capítulo de venta de tierras y modificar el de la ley de manejo del fuego, desde el gobierno aseguran que se transmite una sensación de quietud en la dinámica de gestión que le atribuyen a un error de comunicación. No tuvimos buenos voceros. Primero vino Sturzenegger y después estuvo Patricia, pero no se terminó de entender nada sobre el proyecto. Se mezclaron dos discusiones y hasta pasó de propiedad privada a ley de tierras. Criticó un legislador que habló con la agencia de noticias argentinas en off respecto del tratamiento de esta... Bueno, lo había dicho en on y con nombre propio Luis Juez, diciendo que, o asumiendo que les habían copado la opinión pública, ¿no? Con este debate. Tras 17 versiones y 4 intentos, el bloque libertario que hoy lidera Patricia Bullrich logró la media sanción de este proyecto, o de parte de este proyecto en realidad, vamos a decir. Desde la salida de Adorni, investigado en ese caso por presunto enriquecimiento ilícito, el gobierno busca reencauzar la agenda y centrado en la legislatura, el Congreso y el Senado, buscan ahí apuntalar la gestión. Designaron a Adrián Rabier, exdiputado, pero no conforma en la administración libertaria como nuevo vocero. Son errores muy solucionables, dijo una fuente de La Libertad Avanza Noticias Argentina. Lo cierto es que nos desordenamos post reseteo del gabinete, pero tenemos que retomar la línea porque se acumulan los proyectos y más tiempo pasa, más cerca de la elección estamos y todo se complejiza, reconoció esta fuente de La Libertad Avanza.
señalando que el gobierno tiene buenas iniciativas, pero no las sabe comunicar. Fuimos audaces y disruptivos, dijo este vocero o esta fuente, señalando que por algún momento la gestión del asesor presidencial Santiago Caputo había sido efectiva, o el asesoramiento en comunicación, pero hoy esto no está siendo tan así. Y lo reconoció Patricia Bullrich, que dijo: esta ley vino un poco endiablada, pero se esperanzó con que la agenda parlamentaria que viene tiene un buen pronóstico. Señaló que la ley de inviolabilidad de la propiedad privada vino un poco endiablada, pero que el oficialismo y que tiene buenas perspectivas a futuro de la agenda parlamentaria, pero que el oficialismo tiene que apuntar bien y mirar bien las cosas más importantes y trascendentes. Esta ley vino un poco endiablada, en primer lugar porque ya hacía 3 meses que la estábamos tratando. En el medio tuvimos que parar el Congreso un tiempo hasta definir la decisión del jefe de gabinete, Adorni. Eso nos paró 2 sesiones importantes y después tuvimos el Mundial y fue casi imposible poder trabajar explicando esta ley a la gente. La producción parlamentaria tiene que tener sentido y la agenda parlamentaria que viene tiene un buen pronóstico, dijo la senadora. Desde el gobierno tenemos que apuntar y mirar bien las cosas más importantes y trascendentes, señaló la senadora en diálogo con, en este caso, o reconociendo en realidad con lo acontecido ayer. No fue fácil. Aquel real mensaje entre líneas, de oírte hablar, de gritarte al oído. De eso habla el relato y hay cosas que siempre guardo para mí. La vamos a escuchar a Patricia Bullrich, si les parece, para no citarla ni parafrasearla. La senadora habló ayer tras conseguir la media sanción en el Senado, proyecto que ahora deberá pasar a diputado. La escuchamos. Decidimos dar marcha atrás en aquellos temas en los que considerábamos que podíamos no alcanzar los votos, y así es la democracia. ¿Qué pasó Así durante es la la sesión democracia. para que se retire el capítulo del manejo del fuego? Y algunos senadores que habían comprometido su acompañamiento lo retiraron. ¿Por qué cree que fue? ¿Fue la movilización afuera? ¿Fue Venegas Lynch tratándolos de tibios? No, yo creo que hay problemas políticos en algunas provincias, hay un reordenamiento por ahí de sectores del peronismo. Me parece que tiene más que ver con que están pensando más en las elecciones que en los proyectos. Se habla de algunos senadores dijeron que no se había trabajado tanto, que falló la comunicación, que falló quizá la estrategia. ¿Qué análisis hace usted de eso? Bueno, fue difícil la comunicación de este proyecto porque en el medio estuvo el Mundial. Primero tuvimos un problema que durante meses fue muy importante, que fue que cada vez que se hablaba de algo se hablaba del tema de Adorni. Después tuvimos el tema del Mundial. ¿Cree que si se hubiera tratado en esa sesión que finalmente no se llevó adelante por el miedo, se entendió del gobierno, de que pase algo con Adorni, de que pidan la interpelación, cree que ese día se hubiera aprobado? No fue el miedo, fue una cuestión institucional. Nosotros considerábamos que no podíamos permitir una interpelación, que tenía que tomarse una decisión, pero no era la interpelación. Y seguramente en ese momento se hubiera aprobado. ¿Usted dice que sí? ¿Con la ley de tierras y con la ley de manejo del Con fuego? todo, sí. Bien, muchas gracias, senadora. Esa era Patricia Bullrich ayer en la conclusión, anoche, en la conclusión de
la sesión cerca de las 2 de la mañana dialogando con el medio TN y reconociendo, bueno, las complicaciones que ha tenido el oficialismo para el impulso y el desarrollo de este proyecto particularmente y de su aprobación, ¿no? Después quisiera citar a Gerardo Zamora, el ex gobernador de Santiago del Estero, quien hizo referencia a parte del texto señalando que la ley, el texto original que habían impreso y repartido allí en el Senado, establecía que la ley comenzaba a regir a partir del 1 de julio de 1968 y les dijo, muchachos, ni ustedes leen lo que están trayendo al recinto. Quiero volver a citar al doctor, le vamos a sacar el título, al neofascista, filonazi, o como quieran llamarlo, de Alejandro Sarubi Benítez. Yo lo compartí antes de ayer a este audio, o al audio en el que cargaba contra otros argentinos, contra los bonaerenses particularmente, señalando que esa provincia no tenía retorno, que había que realizar esterilizaciones masivas, poner sniper y matar a gente, o directamente regar de napalm todas las mañanas el territorio de la provincia de Buenos Aires, o como primera instancia, menos violenta si se quiere, escindirla del territorio nacional. Bueno, se ve que se cagó todo y tuvo que recular en chancletas porque tuvo que básicamente retractarse lo que dije no lo dije. ¿Se quiso ser el gracioso? No lo creo. ¿Quería hacer una especie de sketch humorístico? No sos gracioso para nada, hermano. Ni siquiera sos gracioso. Y ayer tuvo que retroceder en chancletas. Hablar un poco de lo que pasó el lunes, lo que fueron diciendo, dibujando, inventando en los últimos días, básicamente, lo que todos ya sabemos. Pero bueno, cabe decir que primeramente, y como un poco decía en Twitter hace unos días, y lo digo acá ahora también, no hay que olvidarse que es un clip recortado, ¿no? De forma maliciosa. Obra de una persona que tiene verdaderamente una obsesión enfermiza conmigo desde hace ya unos cuantos años, pero que además mira este programa todos los días, haciendo recortes, siempre cortando cosas o dejando cosas afuera de manera deliberada, absolutamente todos los días. Y como dato no menor, es una persona que tiene antecedentes, ¿no? Tipo que fue condenado, tiene sentencia firme y que incluso ya cumplió con la pena en la causa en la cual yo ayudé a la víctima, como he ayudado a tantas otras en tantas otras ocasiones. Esta cuestión, esta ayuda a la víctima, terminó agravando todavía más la obsesión que tiene el chabón este conmigo. Y en el contexto en el que se venía hablando, ¿no? El lunes pasado, estamos hablando de delincuencia e inseguridad. Incluso más específicamente, veníamos hablando segundos antes de cuestiones de homicidios, violadores. De hecho, se dijo de manera expresa. E incluso en el clip que hicieron circular ustedes, yo hablo de marginalidad, de manera clara y concisa. Jamás hizo referencia a cuestiones de supremacía racial, tampoco regional, como salieron a vender como si fuera algo cierto. Ni yo ni nadie en esta mesa dijo eso. No nos pueden achacar algo que no dijimos. Y por mucho que quieran, nadie puede hacerme decir a mí ni a nadie lo que no se dijo. Ah, esa era la palabra de una persona que un poquito más de 24 horas antes hablaba de segregar y de exterminar a un territorio de nuestro propio país. Y no es cierto que tuviera un contexto, no hay contexto para las afirmaciones que hizo este tipo, hablando de cercar el conurbano bonaerense con snipers.
Pero quería corresponder al complemento de de este panorama con el descargo de este muchacho, que ojalá no lo veamos más, ni en streaming, ni en ningún lado. Que se vaya a su casa y se quede por ahí, con un par de varios más, que se vayan a su casa y no vuelvan. Son las 9 de la mañana, 22 minutos en la República Argentina, y yo empiezo a transitar mis últimos minutos de este programa que se llama Buenos Días Malvinas. Cito al gobernador de la provincia de Buenos Aires, que habló hace un ratito, son breves segundos, a propósito de San Cayetano hoy y de lo que está sucediendo a nivel político nacional, obviamente con lo que ha acontecido ayer. Está despertando y que está comprendiendo cada vez un sector más grande y más importante de nuestra sociedad, que este modelo nos lleva a un callejón sin salida y un desastre. Una verdadera situación ya de endeudamiento muy grave, millones y millones de personas. Le quiero explicar, miren, no hay que ponerse ni teórico ni economista, millones de microeconomías son la macro. Así que si no lo entiende Milei, la verdad que lo que está revelando es que juega para otro lado y patea para otro lado. Creo que se está... Ese era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Se está despertando un sector cada vez más grande de nuestra sociedad, dijo, señalando que este modelo nos lleva a un callejón sin salida. Hay una situación de endeudamiento muy grande, dijo el gobernador, muy grave, perdón, y que justamente afecta a millones en todo el país. En referencia, obviamente, porque estuvo en el santuario de San Cayetano y justamente habló de esto, que es un problema de miles, de millones en todo el país. Reiteramos que hoy es San Cayetano, patrono de la paz, el pan y el trabajo, y hay misas en todo el país. San Cayetano, aquí tienes a tu pueblo, es el lema de este año, que se conmemorará con misas, actividades religiosas y una tradicional peregrinación, sobre todo hacia el barrio de Liniers en la ciudad de Buenos Aires. El acto central, o la misa de los trabajadores, como se la conoce, estará desarrollada por el obispo Jorge García Cuerva, el arzobispo de Buenos Aires, que a las 8 de la mañana ya brindó esta tradicional misa de los trabajadores, y a las 11 brindará la misa central, que será transmitida en vivo a través del canal de YouTube del santuario. Mirá vos, el santuario tiene canal de YouTube, esta es la modernidad que ha llegado. Para quienes no puedan asistir de manera presencial sobre todo, y allí habrá también una peregrinación, al igual que actividades en todas las parroquias del país, donde se pedirá y agradecerá. Son tiempos donde seguramente San Cayetano tenga bastante trabajo y sea más lo que se pida que lo que se agradezca, claramente, porque hoy las necesidades están a la orden del día. Así que este es el panorama nacional, o parte del panorama nacional y local. Hay un montón, Hablamos de
luminarias que llegaron, de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada que tuvo media sanción, de el lanzamiento de candidatura del gobernador Claudio Vidal o del lanzamiento de su eventual reelección para 2027, inaugurando de alguna manera. Lo quiero escuchar luego también a las apreciaciones de mis compañeros de Arriba al Día, porque lo que enriquece entre ellos es que dialogan, ¿eh? Yo acá vengo y hablo solo, por ahí ustedes con algún mensajito me devuelven su perspectiva, pero ellos en vivo van enriqueciendo el debate y las ideas, así que quiero escuchar qué tienen para decir mis compañeros. Pero bueno, ya se largó la campaña y ahora habrá que ver quiénes son los que y cuándo se empiezan a subir, porque bueno, pareciera bastante anticipado, 6 de agosto. Bueno, es bastante anticipado. Todavía hay que terminar este 2026 y ver qué empieza a deparar el 2027. 9 de la mañana, 28 minutos y voy despidiéndome de esta propuesta. Te reitero los datos del tiempo hasta ahora en la ciudad de Río Gallegos. En una mañana que ya asomó el sol. La temperatura actual es de 3 grados 5 bajo cero. Río Gallegos y el Calafate son las dos ciudades más frías del país en esta jornada. 6 grados 6. La sensación térmica a esta hora, bajo cero, obviamente. Cielo algo nublado y una humedad del 93%, mientras el viento sopla desde el oeste a 8 kilómetros por hora. Este viernes tiene una máxima de 3 grados pronosticada y cielo nublado mayormente durante esta jornada. Lo bueno, no hay precipitaciones ni vientos fuertes. Ojalá que seque un poco, sobre todo en los barrios de calle de tierra, porque estoy mojado y embarrado hasta las medias en este momento y ya está de invierno. No fue mucho, fue intenso, pero podría ir yendo nomás. De todas formas es una expresión de deseo, creo que hasta septiembre, octubre incluso, todavía va a hacer frío por acá. No sé si heladas y nevadas, pero todavía va a hacer frío. Igual el frío se soporta. Lo que no se soporta es todo este barro, hielo, agua que nos acompaña ya hace varias jornadas. Mi nombre, te reitero, es Julián Quirós. Y cada mañana, desde este micrófono, desde Radio Nuevo Día, hago este programa que se llama Arriba al Día. Buenos días, Malvinas. Arriba al Día es lo que sigue. Y para mí es un placer, un honor acompañarte cada jornada desde este lugar. Repasando los principales títulos de la mañana y obviamente también poniéndonos en sintonía de lo que va pasando a nivel nacional y obviamente como nos obliga, nos empuja, nos compromete el nombre siempre hablar y defender nuestra soberanía y traer noticias y conceptos que abonen justamente a esa temática. Y hoy lo voy a hacer con música. Hoy me voy a despedir con música que habla justamente de nuestra Argentina y particularmente de la Argentina que yo quiero. Los Chachaleros suenan en Radio Nuevo Día en este viernes folclórico, que empezó folclórico y termina folclórico. Que tengas un buen fin de semana, cuídate, cuida a tu alrededor, si vas a salir, ya sabes mi recomendación de siempre, y vas a divertirte, a tomarte algo, tómate un taxi de paso, un Uber o lo que sea, y si sos conductor designado, bendito seas. Que tengan un buen fin de semana. El lunes nos reencontramos con más Buenos Días Malvinas. Trazaron su historia, todos argentinos, compartiendo gloria en el gran encuentro que uniendo sus pueblos, del puerto hacia adentro fue gesta sin par, son brazos abiertos